Ministerio Quíntuple Internacional Livingstone, impartiendo palabra de vida a tu espíritu, desde Bogotá, Colombia, con el apóstol Henry Figueroa. Bienvenidos. Muy bien, en días pasados, el Señor por su gracia nos permitió en el mes de junio obtener la personería jurídica especial. Esto quiere decir que a partir de junio nosotros somos una iglesia constituida legalmente. ¿Cuántos se alegran por eso? Usted como que no se alegra por eso. Oiga. Bueno, quizás usted no sabe el alcance de eso. Eso quiere decir que nosotros ahora como iglesia constituida podemos formar colegios, universidades, ONGs, tener convenios internacionales, recibir donaciones internacionales, nacionales, legalmente y avanzar la obra. Eso significa que podemos abrir iglesias en Bogotá, en Colombia y fuera del país de manera legal a través de la personería jurídica. Eso significa que estamos edificando. Diga conmigo, ¿estamos edificando? No, pero dígalo así como, estamos edificando y estamos avanzando. Esta palabra de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver. Esta palabra de hoy tiene que ver con edificar y avanzar. Edificar y avanzar. Dice la Biblia que cuando Nehemías edificó, en una mano tenía el palustre para pegar los ladrillos y en la otra tenía espada, porque venían a hacer guerra contra Israel en los muros para que no edificaran. Lo primero que tú debes entender por la palabra es que cada vez que tú quieres edificar, vas a obtener oposición. Aplícalo para tu vida. No sé si tienes un proyecto de empresa, de familia, negocio personal o quieres hacerlo, porque quizás no lo ha hecho y lo quiere hacer. O quizás hoy tiene una microempresa o una pequeña tienda o una empresa en emprendimiento o en desarrollo. Usted debe entender que en la edificación y en el desarrollo de todo lo que vas a hacer vas a encontrar oposición. Por eso Nehemías con una mano construía y con la otra peleaba. Imagínense, palustre en una mano y machete en el otro, acá en el Algeciras, Huila. Machete en una mano y palustre en el otro. Algunos de nosotros, cuando entramos en un desarrollo de reino, a avanzar la obra, vamos a encontrar oposición. En el desarrollo de tu empresa vas a encontrar oposición. En el desarrollo de tu familia, de tus hijos, de hacerlos crecer espiritualmente, vas a encontrar oposición. Vas a tener obstáculos en el camino. Pero te tengo una buena noticia, si el Señor está contigo. Si el Señor está contigo, si la presencia del Señor está contigo, tu éxito está garantizado. Ahora, tú haces familia y tienes esposa, eso es un proyecto de edificación. Algunos quizás tuvieron esposa y están solos hoy. La pregunta que te debes hacer hoy es, ¿qué falló en mi edificación de mi proyecto de vida? Tuviste una empresa y quebraste. El asunto no es llorarte la empresa que perdiste. El asunto es preguntarte, ¿qué fue lo que falló en lo que hice que me llevó a la quiebra o al fracaso? Y poder hacer un análisis. En Zacarías tú encuentras elementos que te enseñan a edificar de la manera correcta. En Zacarías tú encuentras los elementos del corazón del hombre y de la mujer que debe despertar el espíritu para edificar de la manera correcta. Leamos, Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Zacarías tiene un momento sobrenatural. Un ángel del Señor
le habla. Hay un profeta que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo por la experiencia, que él tuvo una visitación 6 meses sobrenatural, y él hablaba con los ángeles, y él hablaba con Elías, y él hablaba con el espíritu de Moisés, y vivía en una dimensión espiritual muy fuerte. Y cuentan la historia que él fue a una reunión de pastores y le preguntaron, bueno, ¿qué experiencia ha tenido en estos días? Él dijo, no, anoche estuve hablando con Zacarías y me explicó la revelación de Zacarías 4. Todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? Y él dijo, pastor, ¿y usted con quién habló anoche? Y dijo, no, con nadie. O sea, para él era normal haberse introducido en el mundo sobrenatural. Ahora, quizás usted dice, no, yo no he visto ángeles, yo nada de lo sobrenatural, no siento nada, no veo nada. No solamente tiene que ver con un sentido de emoción, sino que tiene que ver con un sentido de disposición cuando vamos a oír a Dios. Sacar un momento y decirle, Señor, háblame. Cuando Dios hace silencio, es porque está trabajando en tu vida. Lo repito, cuando Dios hace silencio. Por eso hay gente que ora y ora y dice, es como que Dios no me escuchara. Dios está trabajando en tu vida. Toca al que está cerca allí, alégrate, porque Dios está trabajando en tu vida. Se levanta Zacarías, que es la voz profética. Por eso los profetas hay que oírlos. Pero los profetas tienen que tener un lineamiento en la edificación. Porque si el profeta no se alinea en la edificación, produce desastres. Por eso hay mucho profeta loco o profetiza loca, con una cantidad de incoherencias y de cosas, y hay otra cantidad de locos detrás de ellos. Más loco el que los sigue. Sí, porque entonces la profetiza o profetizo o profeta que no está conectado con un diseño de edificación, que llega a casas, a gentes y a familias a traer espíritu de confusión. ¿Cómo sabes tú que un profeta o una profetisa están en orden? Pregúntale, ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu pastor? ¿A quién rinde cuentas? ¿Con quién haces cuerpo? ¿Con quién te congregas? Cuando esos elementos no son reunidos dentro del perfil del profeta y él queda sin cobertura, el apóstol Pablo hablaba de las mujeres calvas o sin cobertura, por allá en Corintios. La mujer calva era considerada en Corintios, toda mujer que no tenía cabello era considerada ramera. Por eso, en el templo de Éfeso, donde estaba la diosa Diana, a quien Pablo confrontó en la iglesia de Éfeso, la religión fuerte, Diana de los Efesios, habían 1000 rameras que se turnaban para que cada vez que llegara un hombre con una ofrenda a Diana de los Efesios, hiciera intimidad sexual. Imagínense. Por eso Corintios, que es una carta escrita del apóstol Pablo, estoy fluyendo como maestro, colocando fundamento. Corintios, que es una carta escrita por el apóstol Pablo, hablando a ellos, les tuvo que dar cátedra de orden, porque había demasiada inmoralidad sexual en Corinto, y la gente que se convertía y llegaba a la iglesia eran fornicarios, promiscuos, adúlteros, hombres que se acostaban con rameras, mujeres que se acostaban con cualquier cantidad de hombres y se vendían al precio de la moneda más barata o sencillamente por placer, por el desorden. Y el apóstol Pablo entonces tiene que escribir la carta a los Corintios, y usted va a encontrar capítulo 6, 7, 8 lineamientos respecto a la sexualidad, respecto al orden, respecto a cómo debe mantenerse un matrimonio, qué cosas evitar. Y el apóstol Pablo, entendiendo el espíritu de la inmoralidad, le dice a los hombres y le dice a la iglesia: ojo, iglesia, porque cuando un hombre se acuesta con una ramera, el espíritu de ella es transmitido al espíritu del hombre y son uno.
Esto no es un asunto de placer, es un asunto de que todo el mundo interior que carga una persona se une contigo. Coja 2 pedazos de plastilina y una luz y haga una mezcla y después trate de separarlos. A eso le llamó el apóstol Pablo las ligaduras del alma, o se le llama la palabra ligaduras del alma, ligaduras carnales, ligaduras sexuales. Por eso el hombre de la promiscuidad que se une al espíritu de una mujer tiene una batalla dentro de él y tiene que lograr desligarse espiritualmente por la palabra y por el espíritu de ligaduras de impiedad, ligaduras de iniquidad para poder crecer. Igual la mujer que ha tenido una vida sexual desordenada. Volvemos, el apóstol Pablo. Pero Zacarías pone un fundamento, voz profética, hablamos un poquito de la voz profética. Por eso en el diseño de la edificación, profetas, apóstoles, pastores, maestros y evangelistas deben trabajar en conjunto. La iglesia debe servir. De paso, les digo que el 20 de julio, este 20 de julio, vamos a tener una escuela de capacitación para líderes y servidores de alto nivel. Si usted puede venir, inscríbase. Si usted quiere ser un edificador, métase allí. Si usted es servidor, métase en la escuela. Si canta la alabanza, métase en la escuela. Lo espero, Luis. Si sirve con el agua, métase en la escuela. Y si no pertenece, métase en la escuela para que usted pueda ser un edificador. Yo no le puedo dar a usted herramientas de edificación, ¿sí?, sin darle instrucción. Hay gente que quiere servir, pero no, tiene que recibir una instrucción. Entonces leemos Zacarías: el ángel habló conmigo, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me despertó y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro de todo de oro. ¿Hay qué? Un candelabro. Ahora yo quiero que usted vaya subrayando en su Biblia, si puede, algunos elementos que le voy a exponer rápidamente. Candelabro de oro representa, o la menorá, representa la iglesia cuerpo. Candelabro de oro tenía 7 copas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 copas que representan las 7 iglesias del Apocalipsis. Candelabro de oro me enseña que cada copa, que es una iglesia, es distinta una de la otra. Una fue llamada a misericordia, otras fueron llamadas al apostólico, otras fueron llamados a atender los indigentes, otros fueron llamados a las cárceles, otros fueron llamados a los sicarios, otros fueron llamados a la clase media, otros a la clase baja, otros a la clase alta, otros para empresarios, otros para profesionales. Iglesias son distintas en forma, son distintas en visión y son distintas en alcance. De Livingstone, Dios ha dicho que esta es una iglesia de ministerio quíntuple, que cree en los 5 ministerios. Ha dicho que esta es una iglesia de reino, que la iglesia que tiene una visión de reino tiene una mentalidad a 7 montes. Los 7 montes de gobierno, que también lo voy a traer aquí por el número 7, que son las artes, que es el gobierno, que es la economía, que es la educación, que es la familia, que son los medios de comunicación y que es el reino o la iglesia. No hablo de religión, sino de reino, la iglesia de Cristo. 7 expresiones. Cuando nosotros logramos ver la iglesia en esa magnitud de visión, dice: entonces esta gente es pensante, entonces esta gente es de alcance. Por eso yo voy a ver, levante su mano, voy a declarar esta palabra: vamos a ver los hijos nuestros, vamos a ver gente de la iglesia, vamos a ver nietos de nosotros, bisnietos de nosotros, si el Señor no ha venido, en lugares de gobierno, en lugares de economía, en lugares de artes, en lugares de medios de comunicación, en lugares de alcance, de familia, en todo lugar, por cuanto Dios ha dispuesto que la iglesia esté presente y no esté ausente. En el nombre de Jesús lo declaramos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta mañana? ¡Wow! ¡Qué tremendo ver la iglesia en esa expresión! Tremendo entonces ver las finanzas no como las finanzas son del mundo y eso es pecado. Miren, en los años 80
mi padre aplicó por su primer puesto pastoral. Y mi padre era un empresario. Él tuvo fábricas en el Huila y tuvo negocios en el Huila. Gracias a Dios, nosotros nos levantamos en un ámbito donde siempre tuvimos todo. Y mi padre fue el hombre de apoyar, el hombre de dar, el hombre de construir. Por allá supe en estos días que construyó una iglesia, dio el dinero para una iglesia. Y él me dijo: hijo, mientras puedas edificar, ayuda, avanza, siembra, trabaja. Y él se fue a su puesto pastoral. Lo primero que le dijeron, currícula, él llenó una currícula. Y cuando llegó a la entrevista, el pastor que lo entrevistó le dijo: ¿usted tiene negocios? Mi padre dijo: sí, tengo negocios. Entonces le dijo el pastor: ¿sirves al mundo o le sirves a Dios? ¿Sabe qué hizo mi padre? Acabó todos los negocios por amor de la obra. Pero mire la mala instrucción. Porque si los negocios hubieran seguido, finanzas de los negocios hubieran sido inyectadas al ministerio. Resultado de una mala orientación de un espíritu religioso. Escúcheme estos 5 minutos. A la 1 en punto salimos prometidos. Pero 5 minutos. Yo soy peligroso hablando. Quiero hablarle al mundo espiritual, porque hay un espíritu religioso incrustado en la iglesia. Un día entonces, cuando mi papá salió de todos los negocios y empezó el ministerio. Entonces, cuando le dieron la iglesia, nosotros llegamos todos emocionados. ¿La iglesia cuál es? Encontramos una banca de madera, vieja, pálida, achacada, astillada. Uno no se podía ni sentar porque el que se sentaba ahí salía vacunado. Salía vacunado. Y entonces llegamos y mi papá dijo: bueno, el primer culto. Llegaron 3 hermanas ancianas. Y la iglesia, y Luis conoció el lugar donde nació la iglesia en Neiva, era una banca de madera donde uno no se podía sentar, donde llegaron 3 hermanas ancianas, mi hermano el mayor, Jairo, que es un pastor, mi hermano el segundo, que es un gran servidor, es un evangelista, Alberto, este servidor, mi hermano el cuarto, que es pastor en la iglesia en Neiva, el pastor general de la Cruzada Cristiana, Plenitud en su presencia en Neiva, y mi hermano el quinto, que es un profeta, es un pastor profeta. Bueno, ya somos 5, es como que Dios destinó 5 para los 5 cargos en el Señor. Y en esa banca, mi papá, bueno, empezamos, y eran las 3 hermanas ancianas y nosotros. Y eso duró bastante tiempo. Diga conmigo, es un proceso. Diga esto conmigo, en la edificación tenemos un proceso. Si el que cree que iglesia es sillas, sonido y auditorio, vaya y móntelo y yo lo veo. Vaya, hágale, yo lo veo, yo lo quiero ver. Yo conocí a un amigo empresario de mucho dinero, me dijo: yo tengo el dinero para comprar, y me señaló los coches. Yo vivía sobre la 127. Y yo le dije: pues compre la manzana a ver si se le va a llenar de gente. Porque iglesia no solamente son cosas materiales. Iglesia es gente, iglesia es familias, iglesias son niños, iglesias son personas. Déjenme hablarle de esto porque voy a hacer una continuidad de este tema de edificación. Voy a hacer una serie en julio. De las bancas de la iglesia, ¿cuántos años lleva la iglesia en Neiva? 27 años después, ya me acordé, 28 años después. Hoy hay un auditorio para 1000 personas. Paola y Luis lo conocen, ustedes son testigos. Con aire acondicionado, con sillas, con parqueaderos para carros. Y cuando en la edificación Dios llevó a mi padre a comprar ese terreno, más de la mitad de la iglesia se fue. Porque la iglesia funcionaba en Neiva, ya había crecido un poco más y funcionaba en un lugar, entre comillas, bonito, una bodega. Déjeme contarle esto. Y mi padre dijo: el Espíritu me habló de que compráramos los terrenos a las afueras de la vía que se llama en Neiva, el Caguán. Los que conocen allá saben que esa zona era de basureros. Los que conocen. Si usted no conoce, pues bueno, esa era la zona de la basura.
Y la gente le dijo, ¿apóstol? ¿Qué? ¿Comprar dónde? Dios me dijo que compráramos las tierras de los basureros, porque como eran los basureros, era la tierra más barata. Cuando mi papá compró los terrenos, más de la mitad de la iglesia se fue. ¿Por qué? Porque mucha gente edifica en la carne, mucha gente edifica con el alma, mucha gente edifica con emociones, pero no sabe interpretar la voz del Espíritu en cabeza de un hombre de Dios. Hay que hablar las cosas como son y hay que hablar clarito. Y a mí me gusta hablar clarito, por eso usted viene a oír la palabra. ¿Qué son los basureros de Neiva hoy? Lo que se denomina Neiva la Nueva. Unicentro queda cerca de la iglesia. Las mejores casas con piscina y los mejores barrios con apartamentos ahora quedan en Neiva la Nueva, donde eran los basureros. Y hoy, 28 años después, llegan los hermanos viejitos, los que se fueron en rebeldía, porque eso es lo que pasa. Los que se fueron sin creer en el proyecto de Dios. Por eso la visión tiene que entrar en los huesos nuestros. La visión se tiene que meter en el espíritu. La visión se tiene que meter adentro de nosotros. Visión habla de una sola cosa. No, cuando yo hablo con gente dice, pero esa no es mi visión, apóstol. Y dice, ok, no es su visión, pero sí es la de la iglesia. División son dos palabras. Didos, visión, dos visiones. Sería un monstruo si esta iglesia Livingstone tuviera 7 visiones al tiempo. Sería un monstruo porque tendría 7 cabezas, 7 maneras de ver. Y los basureros de los lotes que eran baratos, creo que el terreno de la iglesia hoy vale más de 2.000 millones de pesos. ¿Cómo se compraron? Con dinero de la comunidad, entre todos. ¿Cómo se construyeron? Edificando entre todos. Quiero cerrar de esta manera para darle continuidad al mensaje de hoy en 8 días. ¿De qué manera estás edificando en tu vida? ¿De qué manera estás edificando en tu casa? ¿De qué manera estás edificando con tus hijos si los tienes? ¿De qué manera estás edificando con tu esposo y tu esposa? ¿De qué manera estás edificando en la iglesia o sirviendo en la iglesia? ¿Cuáles son los aportes para edificar? Porque lo que no proviene del reino, que no edifica, destruye, se desparrama. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice, no se equivoquen de poner materiales incorrectos. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 9 en adelante. Yo doy las citas para que cuando la gente oiga el audio por YouTube, usted puede ir a la Biblia. Y usted va a leer, si sus materiales son incorrectos en la edificación, si son malas motivaciones, si son falsas motivaciones, si es en carne, si es en emociones, si es en alma, si no es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, si no es dirigido por la palabra, si el fundamento de lo que construye es incorrecto, dice que toda la obra vendrá a pique, que será como heno y será como hojarasca, se irá como el viento. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cuántos años tienes tú hoy? 20, bueno, 20 no, hay más. 30, bueno, un poquito más. 35, bueno, un poquito más. 40, más, bueno, 45, 50, menos, bueno, 55, 60, 65, 70. Déjeme cerrar con esto. Nunca es tarde para revisar, para mirar en nuestra vida con qué materiales estamos edificando y hacer los correctivos necesarios. En Zacarías tú vas a encontrar el cordel y la plomada. El cordel es la medida y la plomada es para que el muro no esté torcido. La plomada te dice el muro va torcido. Ojo que va torcido, hermano. Ojo que va torcido, familia. La palabra del Señor. Ojo que va chueco, se va a ir de nariz. Por eso hay gente que tiene un momento de éxito y después no tiene nada.
en la reflexión. Una buena palabra es saber cómo edificamos. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a salir. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos predicado tu palabra y hemos hablado tu palabra. Abra sus manos un momento. Imai shore rama que tore mayen. Ishai que tore mayen shore rama que tamayen. Imai shore mai que tore rama ramayen. Aleluya. Y ahí en tu silencio, con tus manos abiertas, con tu corazón delante de la presencia del Señor, dile: Señor, enséñame a construir y a edificar de la manera correcta. Dile: Señor, que tú seas primero en mi vida. Dile: Señor, que tú seas primero en mi familia, en mi casa. Dile: Señor, si los muros están torcidos, alínealos, papá. Dile: Señor, si los intentos que he hecho para construir mi vida han fracasado, ayúdame a construir de la manera correcta. Y quizás usted allí donde está dice: yo necesito empezar de nuevo. ¿Cómo hago? Conforme usted ha hablado la palabra, yo le digo hoy: reciba a Cristo en su corazón. Dale una oportunidad a Dios en tu vida. Y dile: Señor, ayúdame. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados. Límpiame, ayúdame a empezar de nuevo. Si tú eres el cuadro de Isaías 61, porque el profeta Isaías dice: reconstruirán las ruinas antiguas. Quizás tu vida es como las ruinas antiguas, que cuando la gente te ve, ve solo ruinas, solo memorias viejas de éxitos pasados, pero hoy estás en cero y estás en nada. Dile: Señor, restáurame y ayúdame a restaurar mi vida y a construir mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor. Amén. Amén. Ven. Si esta palabra te ha bendecido y quieres conocer más de nuestro ministerio, ingresa a la página web www.ministeriolivingstone.com y suscríbete en nuestra casilla de correo. También puedes visitarnos en nuestra sede en el norte de la ciudad de Bogotá, en el barrio Colina Campestre. En la página web encontrarás la información completa para que nos contactes. Será un privilegio conocerte y atenderte. Eternas bendiciones en Cristo.